Inicia el último trecho de las eliminatorias, con la primera de las 6 fechas para asegurar los 6 lugares directos y el cupo de repechaje para el Mundial 2026. Analizamos los 5 partidos de la fecha 13 y usamos el simulador de resultados para saber las chances de cada país de ganar su partido. El encuentro que iniciará la fecha será entre Paraguay y Chile en el Defensores del Chaco. La albirroja está en el 6º lugar de la tabla con 17 puntos en zona de clasificación, mientras que la roja está en 9º puesto con 9 puntos, 8 por detrás. El historial entre ambos jugando en Paraguay es bastante parejo, con 6 victorias para los locales y 4 para los chilenos, aunque 3 de las últimas 4 victorias fueron de los visitantes. El último duelo por las eliminatorias a Qatar lo ganó Chile por 1-0 en un partido donde la roja fue superior, intentó más remates al arco y tuvo más la pelota, 60 contra 40%. El equipo paraguayo necesita mejorar esta actuación si quiere ganar. Paraguay tendrá 2 bajas importantes, los 2 Gómez, Diego y Gustavo. Diego no jugará por una suspensión tras ser expulsado ante Bolivia, mientras que Gustavo se lesionó con el Palmeiras y no fue convocado para este combo. Gustavo Alfaro sumó jugadores nuevos en la convocatoria, incluyendo a Orlando Gil, arquero revelación en San Lorenzo de Argentina, Ronaldo de Jesús de Lanús, Rodney Redes de Olimpia y Rubén Lescano, jugador transferido al Fluminense. También volvió Gabriel Ábalos, delantero de Independiente. La albirroja llega con enormes esperanzas después de un 2024 histórico en las eliminatorias, donde fue la selección que más puntos sumó en las 6 fechas. En este periodo, con Alfaro a la cabeza, el equipo se hizo fuerte de local, ganando sus 3 partidos, algo que no ocurría desde el año 2008. Se espera que el Defensores del Chaco esté lleno para apoyar a la selección. En el ataque esperan que continúe la buena racha de Tony Sanabria, quien anotó 3 goles en sus últimos 2 partidos de local, duplicando su total en la selección en los 10 años anteriores. Paraguay formaría con Fernández en el arco, Cáceres, Balbuena, Alderete y Alonso en defensa, Bobadilla, Cubas, Villasanti y Almirón en el medio, Enciso y Sanabria en la delantera. En Chile la gran novedad es la convocatoria de Fernando Sampedri, delantero de 37 años quien se nacionalizó chileno. El retorno más importante es el de Alexis Sánchez, ausente las últimas fechas por lesión. No fueron convocados Marcelino Núñez ni Carlos Palacios, el primero porque no estaba jugando en el Norwich por lesión, mientras que Fabián Ormazábal fue desconvocado también por lesión. Cada partido es una final para Chile, ya que cualquier punto perdido los aleja de los puestos de clasificación. Para seguir en carrera, tienen que romper su mala racha jugando de visitante. Sigue siendo el peor equipo en esta eliminatoria jugando fuera de casa, sumando un punto de 18 y con una diferencia de gol de menos 13. Es por esta razón que Ricardo Gareca necesita reforzar el costado defensivo. La roja solo mantuvo el arco en 0 en uno de sus últimos 7 partidos por las eliminatorias y en 5 de ellos concedió 2 goles o más. Gareca pondría como titulares a Cortés en el arco, Loyola, Maripán, Paulo Díaz y Suazo en defensa, Echeverría, Pizarro y Vidal en el mediocampo, Alexis, Lucas Cepeda y Eduardo Vargas en el ataque. El simulador da mayores chances de ganar a Paraguay, que suma un 46,3% de probabilidades contra un 27,9% para la selección chilena, además de un 25,8% de chances que termine en empate. El siguiente partido será entre 2 grandes planteles, Brasil ante Colombia, que jugarán en Brasilia. Este duelo es entre selecciones en la misma zona de la tabla, ya que Colombia está en el 4º lugar con 19 puntos, mientras que Brasil está en el 5º puesto, un punto por debajo con 18. Los antecedentes entre ambos jugando en Brasil son muy favorables a la canariña, que ganó 5 partidos y empató en 2 ocasiones, sin victorias colombianas. El último encuentro en 2021 culminó 1-0 a favor de Brasil con un gol de Lucas Paquetá. En las estadísticas podemos ver un dominio de Brasil, que intentó 3 veces más remates al arco y casi el doble de pases. Fue también un partido con muchas faltas, 42 en total, casi una cada 2 minutos. La gran novedad de esta lista en Brasil era el retorno de Neymar, pero fue excluido por una lesión y en su lugar vendrá Endrick. El único nuevo convocado es Wesley, mientras que el retorno más importante es el de Alisson en el arco. El principal ausente es Paquetá, quien está lesionado y también está siendo investigado por arreglo de partidos en Inglaterra. Tampoco están sus laterales Danilo y Abner. Brasil necesita sumar porque está a solo 5 puntos del cupo de repechaje, algo impensado con el aumento de cupos. Sus malos resultados en casa han sido una razón por la que están más abajo en la tabla. Solo ganó 3 partidos de 6 e incluso empató en la última fecha ante Uruguay. En este encuentro deberá aprovechar su poder ofensivo, algo que Dorival Jr. no ha hecho en toda la eliminatoria.
El principal objetivo es que pueda rendir Rafinha, quien es el goleador del Barcelona y convirtió 3 goles para Brasil en los partidos de eliminatorias del 2024, el máximo goleador de la canariña en estos encuentros. Dorival podría poner como titulares a Alisson como portero, Wanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães y Guillermo Arana en defensa, Gerson y Bruno Guimaraes como volantes, Vinicius Jr., Rafinha y Savinho adelante, con Rodrigo como delantero de área. El equipo colombiano tendrá el retorno de Jefferson Lerma y Luis Sinisterra, mientras que Marino y Nestroza de Atlético Nacional es la novedad entre los convocados. Colombia no podrá contar con John Durán en la delantera ya que está suspendido por acumulación de tarjetas, mientras que Mateus Uribe no fue convocado. Néstor Lorenzo buscará corregir el rumbo del equipo ya que perdió sus últimos 2 partidos y solo ganó 2 de 6 encuentros por las eliminatorias en 2024, algo inesperado tras llegar a la final de la Copa América. Colombia buscará aprovechar su poderío en el juego aéreo para convertir goles. En el partido ante Brasil en Barranquilla anotó sus 2 goles de cabeza y es la selección líder en esta categoría con 6 goles. Una de las armas podrían ser los corners, ya que son el segundo en esta categoría jugando de visitante, promediando más de 5 por partido. El equipo de Lorenzo formaría con Vargas en el arco, Muñoz, Sánchez, Lucumí y Mojica en defensa, Ríos y Lerma de volantes, John Arias, Luis Díaz y James Rodríguez en el ataque, con John Córdoba como el delantero centro. Brasil siempre tiene una amplia ventaja en las simulaciones jugando de local, sumando un 67,9% de chances, mientras que Colombia solo suma un 11,4%. Las chances que se dé un empate son de 20,7% en el simulador. El último partido del día será entre Perú y Bolivia en el Estadio Nacional de Lima. Perú llega a este partido en el último lugar de la tabla con 7 puntos, mientras que Bolivia está en el 7º lugar, el cupo de repechaje con 13 unidades. El historial en este duelo es dominado por los peruanos, que ganaron 7 partidos contra una victoria de Bolivia, además de 2 empates. El último duelo entre ambos en eliminatorias culminó con una goleada por 3-0 por parte de la bicolor. En las estadísticas se ve que Perú fue más agresivo, intentando casi 10 remates más al arco y cometiendo 10 faltas más, aunque el manejo de balón fue parejo. Este partido es el más importante para Perú, ya que Bolivia es la única selección a la que aún puede alcanzar que está en zona de clasificación. El equipo hoy dirigido por Oscar Ibáñez, su tercer técnico en las eliminatorias, tendrá 2 bajas claves en la defensa, Carlos Zambrano y Miguel Araujo, ambos suspendidos por acumulación de tarjetas. Tampoco fue convocado Alex Valera por razones personales, ni Alexander Callens por una alteración cardíaca. Los 2 históricos que vuelven al equipo son André Carrillo y Renato Tapia, quienes no estuvieron en el combo de noviembre. También fue incluido Paolo Guerrero, quien había dicho que jugó su último partido ante Argentina en noviembre. Hay también varios nombres nuevos, como Renzo Garcés y Kevin Quevedo de Alianza Lima, además de Kenji Cabrera del Melgar. Perú es la peor selección jugando de local en estas eliminatorias, sumando solo un triunfo en los 6 partidos. En este encuentro, deberá ser mucho más agresivo en el ataque para generar chances ante los bolivianos. Su promedio de remates por partido es el más bajo de los equipos locales, además de ser el menos efectivo, acertando apenas el 23% de sus disparos. El posible equipo titular tendría a Gales en el arco, Advíncula, Garcés, Abraham y Marcos López en defensa, Tapia, Peña y Quispe en el medio, Reina, Carrillo y Lapadula en el ataque. El equipo boliviano llega con el gran problema que la liga local todavía no inició por cuestiones judiciales, por lo que 11 de los convocados todavía no disputaron minutos competitivos en 2025. El técnico Oscar Villegas tiene a casi todas sus figuras disponibles en esta ocasión, por lo que se espera que ponga lo mejor que tiene en cancha. Entre los ausentes están Marcelo Suárez y Enzo Monteiro, mientras que varios jugadores nuevos fueron incluidos, entre ellos juveniles como Lucas Macasaga del Leganés y Diego Arroyo del Shakhtar de Ucrania. Bolivia necesita evitar que los rivales lleguen con facilidad. Hoy el promedio de remates de visitante en contra es de casi 19 por partido, un número altísimo que hace trabajar en exceso al arquero Guillermo Vizcarra. Si suman al menos un punto de visitante, sus chances de clasificar serán mucho más altas. Un posible 11 para Bolivia podría tener a Vizcarra en el arco, Medina, Jaquín, Zavala y José Sagredo, Robson Mateus, Villamil y Ramiro Vaca en el medio, terceros Fernández y Algarañaz en el ataque. Perú tiene una enorme ventaja en este partido, ya que suma un 65,5% de chances de ganar contra un 14,7% de probabilidades del equipo boliviano. Las chances de un empate son bajas, solo un 19,8% de las simulaciones. El primer partido del viernes será entre Ecuador y Venezuela en Quito.
Se enfrentan selecciones en situaciones diferentes, con Ecuador en el tercer lugar de la tabla con 19 puntos, mientras que Venezuela está octava en zona de eliminación con 12 unidades. En los enfrentamientos entre ambos jugados en Ecuador, la Tri controla el historial con 7 victorias contra solo un triunfo venezolano. El último duelo por las eliminatorias a Qatar terminó 1-0 a favor del equipo local con gol de Piero Hincapié. En las estadísticas, vemos que fue el equipo que propuso más, intentando más remates al arco y liderando en las categorías, incluso cometiendo menos faltas. La baja más importante del equipo de Sebastián Becachese es el propio Hincapié, suspendido tras su expulsión ante Colombia la fecha pasada. Una baja importante por lesiones Ángelo Preciado, su lateral derecho titular. Tampoco estarán Alan Minda ni Leonardo Campana por molestias. Entre las novedades está la inclusión de David Cabezas, arquero de El Nacional, y Denil Castillo, de 20 años, además del retorno de Jackson Méndez. También fue llamado Kendry Páez, quien no juega desde febrero. La Tri buscará mantener su excelente récord defensivo. Solo recibió un gol en 6 partidos y es el mejor equipo en defensa de toda la eliminatoria. Con la ausencia de Hincapié, será William Pacho el jugador más importante de la saga. Pacho es el líder de la selección en balones interceptados y en pases, todo esto a los 23 años de edad, siendo joven igual que varios referentes del equipo. Becachese podría poner en cancha a Galíndez en el arco, Ordóñez, Torres, Pacho y Estupiñán en defensa, Caicedo, Franco y Vite en el mediocampo, Yeboah, Plata y Valencia en el ataque. Venezuela también tendrá numerosas bajas en la zona defensiva. Tanto John Anamburu como Wilker Ángel están suspendidos por acumulación de tarjetas, mientras que Jordan Osorio está lesionado. No está convocado Darwin Machís por falta de minutos en Valladolid. Quienes estarán de vuelta son Yángel Herrera y José Martínez, quienes no jugaron en Chile por lesión, mientras que Joseph Martínez y Wilker Fariñez, figuras de la selección en años anteriores, volvieron a una convocatoria después de mucho tiempo. En defensa, una novedad podría ser Tomás Gutiérrez de Libertad de Paraguay. El equipo de Fernando Bocha Batista buscará romper una racha de 8 partidos consecutivos sin ganar por las eliminatorias, racha que los dejó fuera de la zona de clasificación. A pesar que no ha ganado partidos de visitante, es un equipo que genera chances al atacar. Son el equipo líder en centros por partido jugando fuera de casa, unos 12 por partido. En el último encuentro también remataron bien desde fuera del área, con sus 2 goles ante Chile, llegando con remates al borde del área. Un posible equipo de Batista tendría a Romo en el arco, González, Ferraresi, Ramírez y Navarro en defensa, José Martínez, Herrera y Telasco Segovia en el medio, Savarino, Soteldo y Rondón en el ataque. Ecuador es siempre favorita jugando de local, en este caso con un 71,6% de probabilidades de ganar contra un 9,9% de chances para Venezuela, una diferencia enorme. El simulador también da un 18,5% de probabilidad que el cruce termine empatado. El último encuentro de la fecha enfrentará a Uruguay y Argentina en el Estadio Centenario. El clásico del Río de la Plata enfrenta a las 2 mejores selecciones del torneo, con Argentina en primer lugar con 25 puntos, mientras que Uruguay está en segundo puesto con 20. Este es uno de los pocos duelos donde el local no tiene mejor récord, ya que Uruguay solo ganó 1 de 7 partidos. Argentina ganó 3 de ellos y empataron en 3 ocasiones. El último duelo por eliminatorias terminó 1-0 a favor de Argentina, con un golazo de Ángel Di María. En las estadísticas vemos un partido bastante particular, ya que Uruguay intentó más remates al arco, pero Argentina tuvo más la pelota e incluso cometió el doble de faltas que los locales. A diferencia de otros cruces, ambos equipos están cómodos en la zona de clasificación, por lo que será un partido sin la presión de quedar eliminados del Mundial. Tanto Uruguay como Argentina bajaron su rendimiento en los partidos de las eliminatorias de 2024, en especial la celeste, que sumó solo 7 de 18 puntos posibles. El equipo tendrá una baja clave, Manuel Ugarte, suspendido por acumulación de tarjetas. Entre los jugadores que retornan están Ronald Araujo, Nicolás de la Cruz y Georgian de Arrascaeta, mientras que Naitán Nández volverá después de su suspensión ante Brasil. El equipo de Marcelo Bielsa jugará este partido con casi todo el equipo en capilla, ya que 13 de sus jugadores pueden quedar suspendidos si reciben otra tarjeta amarilla. Uruguay ya derrotó a Argentina en las eliminatorias y una de las claves fue su efectividad en el ataque. Son la segunda selección con mejor promedio de duelos ofensivos ganados de local, 41,8%. Darwin Núñez está en un mal momento con el Liverpool y necesitan que tenga mayor efectividad frente al arco. Un posible 11 de Bielsa sería con Rochet en el arco, Nández, Ronald Araujo, Jiménez y Olivera en defensa, Bentancur, Valverde y De la Cruz en el mediocampo, Maxi Araujo, Pelistri y Darwin Núñez en el ataque.
Argentina tendrá a casi todas sus figuras disponibles, con las ausencias más importantes siendo Gio Lo Celso por lesión, mientras que Alejandro Garnacho no quedó en la lista final. Entre los que vuelven tras ausencias en la última fecha son Cuti Romero y Nahuel Molina, mientras que Paulo Dybala y Ángel Correa volvieron a ser convocados por Lionel Scaloni. El albiceleste no pudo ganar sus 3 partidos de visitante en 2024, incluso perdiendo 2 de ellos, algo que quieren evitar. Aún necesitan de la visión de Lionel Messi en el ataque, ya que solo convirtió en el partido ante Bolivia de los 6 del año pasado. Scaloni podría poner en cancha a Dibu Martínez en el arco, Molina, Romero, Otamendi y Tagliafico en defensa, De Paul, Fernández y McAllister en el medio, Messi, Julián Álvarez y Lautaro Martínez en el ataque. El último encuentro de la fecha es el más parejo en las simulaciones, con un 40,4% de chances de ganar para Uruguay contra un 32,1% para Argentina, además de un 27,5% de escenarios donde todo termina en empate. Para ustedes, ¿qué equipos ganarán sus partidos en la fecha 13 de las eliminatorias? Para conocer cómo llegan a esta fecha, hagan clic en el video de las probabilidades tras la fecha 12.